Buenas hermanas y hermanos, bienvenido de nuevo a Caminando bajo el poder del Espíritu Santo. Espero tú que sí, que me estás viendo, que te hayas mantenido fuerte en el Señor y en la presencia de Él como siempre. Y hoy tenemos un mensaje va a ser un poquito duro, ¿verdad? Pero con amor, vamos a decirlo con amor, pero tiene que ser hablado. Y doy los mensajes y ¿cómo se dicen? Los encabezamientos y los versículos bíblicos después de estar en la presencia del Señor, y hago lo que Él siento que por el Espíritu Santo, ¿verdad? Lo que me da hablar. Mi trabajo es ser obediente, y van a haber cositas, como dije en el video de ayer, en el presidente terminando, que van a molestar un poquito, son incómodas, pero son cosas que se tienen que hablar. Para que podamos ser una mejor iglesia, representarlo, porque el cuerpo somos nosotros mismos. El mensaje de hoy es dirigido para los religiosos y los chismosos. ¿Qué estás haciendo para el reino de Dios? Esa es la pregunta de hoy. Y vamos a exponer muchos puntos y vamos a ir muchos versículos bíblicos. No creo que se me demore tanto como ayer, pero hay mucho que cubrir en este texto. Y vamos a ir directamente al primer versículo bíblico. No vamos a perder tiempo. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y primero que todo, Espíritu Santo, toma control de esta plataforma. No te doy la bienvenida porque caminas conmigo todo el día, estás adentro de mí. Te pido a que tomes control de esta plataforma, a que me ayudes a dejar el mensaje que pusiste en mi corazón para que otras personas puedan ser transformadas y puedan ser dirigidas, y sus ministerios, y sobre todo puedan representarte mejor, bien para el reino de Dios. Toma control de esta plataforma, todo lo que se va a decir. Amén. Sentí eso rápido. Vamos a Proverbios 6, del 16 al 19. No sé si quieres apuntar un papelito o ver después el video, porque vamos a cubrir un montón de versículos bíblicos, montones de versículos bíblicos en religiosos y chismosos. ¿Qué estás haciendo para el reino de Dios? Y dice el versículo Proverbios 6, 16, 19, dice: hay 6 cosas que Jehová odia, sí, 7 que son una abominación para él: ojos altivos, manos que derraman sangre inocente, un corazón que diseña propósitos malvados, pies que son rápidos en correr a las travesuras, un testigo falso que pronuncia mentiras, el que siembra la discordia entre los hermanos. ¿Y qué significa la frase sembrar la discordia? En el versículo 19 se refiere al uso de chismes, mentiras, acusaciones infundadas, críticas negativas y chismes para crear conflictos. Algunos dicen que el mensaje de Proverbios 6:19 es evitar los comportamientos que el Señor odia y abrazar acciones que lo honran e imitan a Él. Una de las cosas que vamos a hablar ahora sobre los religiosos y los chismosos, porque esas son las personas que no tienen el fruto del Espíritu Santo, son las personas que se dicen ser cristianos, son las personas fariseas, y por eso le puse el encabezamiento, el mensaje: religiosos y chismosos, porque no son cristianos y no tienen fruto y no representan nada en el cuerpo de Dios positivo, sino que más bien destruyen el cuerpo de Dios, destruyen la iglesia, y sobre todo impiden a que nuevos creyentes vengan a los caminos del Señor por su actitud, por su comportamiento. Son problemáticos para el reino de Dios, en realidad. Satanás los usa como el aparato ese, cuando uno habla, para hablar alto, Satanás los usa como portavoz para él crear discordia, para crear odio. Somos personas usadas por Satanás. En ningún momento esas personas son usadas por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Vamos a ir rápido. Los frutos del Espíritu Santo, que ya lo hemos cubierto en otro video, en Gálatas 5, 22 al 23, dice: pero el fruto del Espíritu Santo es el amor, la alegría, la paz, la paciencia, la bondad, la fidelidad, la gentileza y el autocontrol. Aquí entra mucho el autocontrol de las cosas que nosotros decimos, las cosas que podemos estar pensando, pero son cosas agradables que le habrán a agradar a Dios. Y más si venimos en contra de un hermano, son cosas que entre la presencia de Dios se deben de decir. Y si se deben decir, ¿qué manera se deben de decir también?
para no lastimar a un hermano o una hermana. El término fruto representa los rasgos de carácter positivos que deben de desarrollarse naturalmente, oye esto, en una persona que está llena del Espíritu Santo. Una persona que está llena del Espíritu Santo comienza a dar fruto. ¿Con qué? Con su carácter, con sus acciones. Ya no es el bla, 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 que soy cristiano, como le hemos hablado y le hemos dicho en muchos videos. Ya tienes que coger, ya otras personas tienen que mirarte como hijo o hija de Dios. ¿Qué estás representando? Es como que yo tengo a mi papá. Van a haber rasgos que yo voy a representar físicamente y en mis acciones, en que yo me parezco a mi mamá y que me parezco a mi papá. Maybe mi voz es alta, ¿verdad? Porque como le dicen el tono de la voz, el pitch, no sé cómo decirlo en español, el pitch de la voz mía es alta. So, aunque yo quiera hablar bajito, lo vas a oír como alto. Y si yo, por ejemplo, yo trato de mis videos de mantenerla ahí y eso como aguantándome, porque en realidad mi voz, el pitch es bien alto. Y a veces cuando me río algo, se me sale la carcajada que yo puedo estar en un cuarto con 100 personas y sin exagerarte. Y la gente de atrás me puede oír. ¿Por qué? Porque soy loud. Dios me ha creado así, con ese pitch de mi voz. Una de mis hijas también tiene la misma. Y me acuerdo que sus hermanas, incluso yo a veces le decía, baja la voz, a cada rato, baja la voz, baja. Y no me daba cuenta que él estaba haciendo lo mismo que mi mamá y papá me hacían a mí. Sin embargo, creaba algo en mí, en mis sentimientos, porque esta es la voz que Dios me ha dado, es el tono, como decir, el tono de la voz. Y ahorita tú me miras así, y no es como trato de calcularla, y regularla un poco, que me cuesta, para que no venir y decir, pero el Espíritu Santo, y la gente piensa que uno está bravo. No, es mi voz. Y a veces el Espíritu Santo me tiene que recordar, baja un poco la voz. Y la manera que te doy este ejemplo, son cosas que cogemos, ¿verdad?, de nuestros padres, nuestras madres. Tal vez entonces soy más amable en una parte porque mi mamá era así, era menos recorosa que tal vez mi papá. Y son los mismos rangos. Cuando nosotros vamos creciendo como hijo o hija de Dios, hay que representarlo. Y los frutos del Espíritu Santo son características de Él. Son características que nosotros debemos reflejar, como decir, yo tengo mi papá, y mi papá, ¿verdad?, espiritual. No es que la gente dice que de la iglesia ni nada. Mi papá espiritual es Dios. Yo tengo un papá, mi padre. Aparte de tener un padre, ¿cómo se dice?, en lo físico, tengo mi padre. Tengo que representarlo. ¿De qué manera lo voy a representar bien? En las características que me hagan verme parecidas a él. Así como hay características que tú eres parecido a tu mamá, eres parecido a tu papá, en la manera que hablas, en la manera que te comportas. Tal vez eres muy callado, eres muy bullón, te gusta dar muchas bromas. Sin embargo, otras personas son como más serias. ¿De quién lo sacas, tú crees? Características de nuestros padres. Lo mismo pasa en dar los frutos. Hay que representar al reino de Dios bien con nuestros frutos, la manera que nos portamos y todo. Y cuáles son las cosas que odia a Dios. Ojos altivos, una lengua mentirosa, manos que derraman sangre inocente, un corazón que se diseña a propósitos malvados, pies que son rápidos en correr a las travesuras, un testigo falso que pronuncia mentiras, el que siembra la discordia entre los hermanos. ¿Y por qué Dios odia estas cosas? Sobre todo para su iglesia, para la comunidad cristiana. Porque todas estas cosas no representan quién es Él, y sobre todo hacen una separación, hacen odio, y no fluye la presencia del Espíritu Santo en estos rangos. Por eso Él dice la palabra odia. No te dice que no me gusta, dice odia. Porque Él sabe que todas estas cosas en el corazón de una persona son un veneno, son una lepra para un ministerio. Muchas personas están predicando en los altares y están poniendo sus videos también de un lugar que todavía no han sido sanados. Cuando tú oyes a veces un mensaje, te das cuenta que a veces las personas lo que crean es más odio, más contienda, y lo ves en la manera que dan un mensaje. ¿Por qué? Porque ese mensaje no refleja nada positivo del Señor, no refleja nada para levantar al pueblo de Dios, aunque tú tal vez lo digas con una corrección. Tiene que haber otro tipo de corrección también, como decir, das una corrección, pero que también estás diciendo positivo. No solo enseñar lo negativo de una persona, porque entonces la estás quebrantando. No estás dejando espacio para que esa persona se sienta un poco que tú sabes que lo hice mal, me da pena, pero me voy a levantar, voy a seguir luchando, voy a seguir esto. Y eso viene mucho de la manera que nosotros a veces damos el mensaje y nos dirigimos.
tiene que ver mucho que ver, porque entonces cuando tú eres una persona que no ha estado en la presencia de Dios, y por eso todos los videos lo voy a decir, porque este canal es para estar en la presencia de Dios, porque de la presencia de Dios vamos a ser mejores personas para representar al pueblo, nuestro ministerio, nuestras casas, nuestros esposos, nuestras esposas, nuestros hijos. De la presencia de Dios fluye absolutamente todo. Si no hay presencia, no hay nada, y por eso te vas a dar cuenta en las personas alrededor tuyo que se dicen ser cristianas, pero son fariseas. Y vamos a ver mucho esto. Pero muchas personas predican de un punto de que no han sido sanados. No han estado en la presencia de Dios para que Dios los ayude a sanar esas heridas, ese odio, esa melancolía, ese rencor que llevan adentro, de muchas cosas que han sufrido, pero no se las han dejado sinceramente al Señor. Se las han presentado, pero ha sido superficial. Y entonces por eso es que se vuelven a acordar y se vuelven a acordar y se vuelven a acordar y lo vuelven, y cada vez que se vuelven a recordar, lo vuelven a sentir como que les pasó ayer mismo, y se vuelven a llenar de rencor. Cuando creen que están sanados, vuelve ese rencor de nuevo, porque no ha sido una sanación profunda. Por ejemplo, yo dije en otro video, cuando tú hables de tu pasado, yo fui sexualmente, te estoy hablando de mi pasado, yo fui sexualmente molestada, estuve violencia doméstica, me declararon lo que le declaran a los militares, el PTSD de tantos traumas, tengo problemas de la memoria, fui homeless, muchos intentos de suicidio, mucho anorexia, accidente de carro, he estado en malas relaciones. Eso yo le digo un punto que ya ha sido sana. Eso te lo puedo decir, hasta me puedo yo reír a veces yo misma de las tontas decisiones que eso me provocó, porque ya hay una sanación profunda en la presencia del Señor. Y a veces no necesitas que alguien ore por ti, o que alguien te toque, o que vayas al famoso profeta o a la iglesia más popular. En la presencia de Dios es la iglesia más popular, es el predicador más popular, es el profeta más popular, y el Espíritu Santo hace todo eso y más todavía. Pero es estando en la presencia del Señor. ¿Para qué? Para que podamos entonces, cuando el Señor te mande a hacer videos, cuando el Señor te vaya a evangelizar, cuando te vaya esto, puedas sentir hasta mismo el dolor de esa persona, que cuando esa persona te hable, vas a ver que el Espíritu Santo como traspasa ese dolor que tú estás sintiendo, y ya no es verbal que la persona te dice, siento este dolor. No, ya se vuelve como un dolor tuyo, porque puedes sentir. Pero una persona que predica de un punto de que no ha sido sanado, tiene un corazón todavía endurecido. Que si tú no miras en las calles, a veces las personas que a veces te evangelizan, te dicen, Cristo te ama, Cristo esto, lo otro, no tienen una sonrisa. Cuando te van a dar el mensaje y te hablan, no sientes ningún tipo de presencia, ningún tipo de esencia del Espíritu Santo. Y a veces significa que aunque tú estés perdido y alejado de Dios, puedes sentir el discernimiento si esa persona tiene al Señor o no. Quiero leerte Juan 7:24, y dice, no juzgues según la apariencia, sino juzga con juicio justo. Muchos de nosotros, la Biblia nos enseña muchos versículos también donde podemos juzgar. No es que no, eso también es mentira del diablo, que dice que no podemos juzgar a las personas y no podemos, pero quiero que pongas atención a este versículo, porque pude haber escogido los otros, pero escogí este, porque la cosa es no ser como los fariseos, que eran lo que siempre estaban pendientes de Jesús, en juzgar y mirar sus palabras, que era lo que decía para traerle una trampa, le dicen en inglés un snare, con las cosas que él trataba de decir, a dónde lo podían agarrar. Y así muchos de ustedes actúan así. Escogí este mensaje yo en la presencia del Señor, y dice, no juzgues según la apariencia, sino juzga con juicio justo. Significado: este versículo le dice a la gente que sea honesta en su juicio, oye esto, y que no decida de un vistazo o por apariencia. En cambio, la gente debe juzgar de manera justa y con rectitud, y hacer evaluaciones con discernimiento. Y muchas personas juzgan a una persona sin sentarse en la presencia de Dios, y mucho menos no están fluyendo en el discernimiento del Espíritu Santo. ¿Por qué? En lo que hablamos en el mensaje ayer de Trump, todo lo que pasó, no hubo un discernimiento. Todo el mundo se estaba fijando en lo que era por encima, por lo físico. Nunca entraron a ver y a dialogar con el Señor y sentarse en la presencia. Señor, ¿qué es lo que está haciendo espiritualmente? ¿Qué es lo que se está moviendo espiritualmente?
porque no tienen presencia, de estar en la presencia del Señor. Lo mismo que Él me reveló de Trump y me ha revelado muchas cosas que vamos a comenzar a fluir más diferente en este canal. Lo que es a través del don profético y todo esto, ¿es para qué? Para que la gente aprenda a ver por encima por ver más por encima. Y principios bíblicos que Dios nos dice, hay que ver las cosas espiritualmente, tener discernimiento. Y muchas personas están juzgando a muchas personas por la manera que hablan, por la manera tal vez que dan el mensaje, por la manera que se visten. Y entonces, ¿qué es? Este versículo instruye a las personas a no condenar o juzgar, sino a considerar el caso y juzgar de manera correcta. Hay que saber juzgar de manera correcta y la manera también como lo dices también. Muchas personas les gusta aprenderse versículos bíblicos, me he fijado, y muchas veces anda gente a veces en la calle con sus Biblias evangelizando y todo, pero muchas de esas personas a veces cuando tú, y yo me fijo mucho porque he encontrado con personas que evangelizan también la palabra del Señor, y cuando me pongo a hablar porque me gusta dialogar y hablar, ¿verdad? Me doy cuenta que están más llenos de versículos bíblicos que en realidad no hay esencia. Cuando ya entras a hablar en lo profundo de las cosas de Dios, están vacíos, muchos de ellos. Pero mucha gente no tiene discernimiento. Nos dejamos llevar porque alguien dice ser cristiano. A todo le han puesto cristiano. Música cristiana, restaurante cristiano, negocio cristiano. Todo le han puesto cristiano y la gente se ha dejado llevar, como dicen, embobado, sin mirar más allá con tus ojitos espirituales. Por eso Dios te los ha puesto. Pero ¿qué pasa? Que estos ojos espirituales no pueden discernir porque están mirando pornografía, están mirando muchas telenovelas, las mujeres y los hombres también que miran muchas telenovelas. ¿Y qué hay en la telenovela? Hay chisme, mentiras, engaños a los esposos, engaños a las esposas. Los ojos espirituales están siendo contaminados. Después no puede ver más allá de lo que es arriba, de lo que es superficial. No puedes entrar a ese, como se dice, a ese portal, o no puedes entrar a ese realm, porque tus ojos están contaminados de tanta tontera que miras. Los oídos están contaminados, tanto chisme que dejas entrar de otras personas en vez de llevarlos al trono de Dios para orar. Si tanto problema te causan verlos en la internet y de qué es lo que dicen y todo, vamos a ir ahí. Vamos a hablar qué es un fariseo. Porque muchas veces quisieron atacar a Jesucristo, se lo quisieron hacer. ¿Y cómo tú crees que no nos lo van a hacer a nosotros mismos? Gente que están en la casa, no están produciendo un video, no están atendiendo ni siquiera a su familia, no están atendiendo, no le están enseñando la Biblia a sus esposas. Los hombres andan mucho en las redes sociales. Y yo no entiendo, como dije ayer en el último par de minutos en el video de Trump, como un hombre que tiene un ministerio, como un hombre que tiene el cuidado que Dios le ha dado para una familia, una esposa que tiene que estarle enseñando la Biblia, bíblicamente, los versículos bíblicos que te dice que tú eres encargado de enseñarle la palabra a tu esposa, a tus hijos. Imagínate, ya ahí tienes la responsabilidad del trabajo, tienes la responsabilidad de enseñarle la palabra a tu esposa, a tus hijos, tu ministerio, tu negocio que tengas, tu vida personal, tú, con Dios también. ¿Dónde encuentra la gente tiempo para andar de página en página y dejar cosas negativas y negativas y negativas? Ahí es cuando te das cuenta, como ya lo toqué en un video también, pequeñito, pero este es un video que el Señor me dijo, a un video completo. Ahí es donde te das cuenta que las personas no están sirviendo nada y están haciendo para el reino de Dios. Son usadas, la lengua de ellos son usadas como la serpiente, que sacan la lengua y tiene la lengua en dos partes. Creen que están una parte haciendo la obra del Señor y la otra parte es la parte de la lengua de Satanás. Están confundidos, ni ellos mismos creen. Están como la lengua de las serpientes. A ver a quién lastiman. Y así querían atrapar a Dios. Y muchos lo dije ayer como en los últimos minutos de ese video. Que te ponen te dicen algo en tu mensaje, cuando tú le respondes para atrás con la palabra de Dios, que el Espíritu Santo te dice, que hasta te lleva el Espíritu Santo a qué versículo responderles qué, porque hay presencia, o tu amigo te va a defender. Porque no me está defendiendo a mí, está defendiendo,
que yo lo estoy representando para el reino de Él. Y porque hay una amistad y no hay religión, soy dirigida por el Espíritu Santo. Entonces cuando tú le respondes a veces a unas personas, no te responden para atrás, porque el argumento ya es. El Espíritu sabe a qué versículo te va a llevar para que esa persona sea confrontada. Y no tienes que pelear con tu propia palabra. A veces peleas de repente con la palabra de Dios y lo dejas ahí. Personas que no tienen absolutamente nada que hacer. Porque si yo soy mujer, pero si yo fuera un hombre, y si fuera mujer también, como te voy a mujer, que no tienen nada que hacer, tampoco. Porque si no tienen hijo y no tienen esposo, vamos a decir, ¿qué estás haciendo en el reino de Dios cuando hay lugares de centro de homeless, gente que no tiene para que tú le vayas a dar, tal vez no tiene dinero para comprarle comida, pero ve a repartirle la palabra a las personas esas homeless que nadie, a veces la iglesia no tiene tiempo para ir a los homeless, muchos. ¿Por qué no vas a los hombres? ¿Por qué no vas al hospital? Te sientas 2 o 3 horas ahí y estar en la presencia de Dios y te sientas en la sala de espera. Mientras estás esperando, estás orando. Y ya de repente cuando vuelves a ver, el Señor te da una palabra para esa persona. Profética. Una palabra de conocimiento. Trae sanación en el medio del dolor de esa persona que estás ahí, que está ahí esperando en la sala, de alguien que se está muriendo, de un enfermo, de su hijo, de lo que esté pasando. Hay muchos lugares que no tienes que estar pendiente de estar poniendo pullas a lo que está haciendo el hermano y lo que está haciendo el otro y cómo Dios lo está prosperando en el ministerio aquí del social media ni nada. Hay hospitales, hay cárceles que puedes ir también a sentarte. Yo soy chaplain, ese como capellán, soy capellana. ¿Por qué no tomas una clase de capellanas o capellano? Para que vayas con permiso, ir a las cárceles, que vayas a los centros de personas de adultos mayores, que ese chapa te da permiso. Vayas a las cárceles, vayas a los hospitales, que te un permiso más especial. Para la obra de Dios hay mucho que hacer, porque el palpitar de Jesús son las almas, y fue la razón que, imagínate, él sacrificó a su hijo, su único hijo, a Jesucristo, para traer almas, y ese es tu trabajo, ese es mío. Dice que es un fariseo, es alguien que prioriza según las leyes y ser visto como un justo sobre asuntos más importantes del corazón. Por eso que en muchos versículos Dios dice que Él está interesado en ver en el corazón de una persona. Porque del corazón es donde te vas a dar cuenta la manera que en realidad es una persona. La maldad comienza a salir porque no puede ser cubierta por una máscara por mucho tiempo. Se pueden disfrazar por un tiempito como lobos entre medio de ovejas, pero ahí va a haber siempre una oveja astuta con discernimiento que va a decir, ahí hay un lobo. Los fariseos eran un grupo religioso en Israel que mantenían la ley judía y se separaban de aquellos que no lo hacían. Jesús criticó a los fariseos por su hipocresía y por priorizar las cosas equivocadas. Se preocupan a veces por un arete mío. Si me pongo el otro a veces que es un poquito más largo, más grandecito, el arete mío, sino la palabra, ¿qué es lo que está saliendo? Porque así siempre es el fariseo. Siempre va a querer señalarte cosas equivocadas que a veces no tienen nada que ver con un mensaje que tú estés dando. No tiene nada que ver con algo porque el corazón de Dios no está en ellos. El Espíritu Santo no fluye en ellos. Cuando yo estoy viendo un mensaje de otra persona, un youtuber o algo, y yo siento la presencia de Dios, yo estoy, como dicen ahí, estoy con mi libreta y estoy tratando de sacar notas. Señor, me estás confirmando esto, ya que me habías hablado, ahora viene una confirmación, Señor. Déjame ver este versículo. Señor, Espíritu Santo, gracias porque me confrontaste. Y sentí como un ouch, como cuando te pica algo y dices, ay, ouch. Gracias por corregirme, Espíritu Santo, porque por lo menos esas son mis oraciones, sinceramente. Porque yo quiero representar el reino de Dios mejor. No quiero ser piedra de tropezo. Eso era cuando yo fui mucha piedra de tropezo para muchas personas, cuando era mi caminar como bebé en Cristo. Que todos pasamos por ese nivel, hacemos errores. Pero ya hay momentos que uno tiene que crecer y dejar esa mentalidad. Aquí hay algunas señales de que alguien podría estar actuando como un fariseo. Separándose, se mantienen separados de aquellos que consideran pecadores o irreligiosos como ellos.
condenar a otros, condena a aquellos que no siguen las mismas tradiciones y las tratan como si estuvieran viviendo contra el evangelio. Muchas personas están peleando el propio evangelio de Dios porque están llenos de tantas costumbres, tanta religiosidad, que esto y lo otro, y no se miran la puya. Mira, que viene un versículo de eso. Ser duros con los demás, son duros con los demás, pero son muy fáciles consigo mismos. Lo mismo que puede estar cometiendo en otra persona, ahí donde te das cuenta que ya no operan con el Espíritu Santo, porque no sienten la convicción del Espíritu Santo de las mismas cosas que están acusando a otras personas. Ellos no lo sienten para ellos mismos, pero sin embargo dicen, el Espíritu Santo me dijo esto, Dios me dijo esto, ¿y qué te dijo Dios a ti sobre ese particular problema? O otro problema que no has escuchado lo que Dios te dijo, pero sin embargo estás, Dios me dijo, estar más interesados en su propia opinión, están más interesados en que la gente respete y valore su opinión que el señalar a la gente a Jesús, que es lo que se está mirando mucho en las redes sociales, hermanos contra hermanos, acusándose, diciéndose cosas feas y no levantando el reino de Dios, que ese debe ser el mensaje primordial. Arreglar requisitos hechos por el hombre, agregan requisitos hechos por el hombre al mensaje del evangelio, que es lo que causa la religión, porque no hay relación. Entonces te ponen un montón de peros. Para venir a Cristo tienes que hacer esto, para esto tienes que hacer esto, para esto tienes que hacer esto, para esto tienes que hacer eso. Nada de eso. Forma de que cómo puedes evitar ser fariseo. Tú incluye conocer las escrituras y aprender sobre Jesucristo y su corazón. Mirar quién era Jesucristo y cómo Jesucristo operaba y cómo decía las cosas y la manera que él no maltrataba a las personas. Los fariseos, los chismosos, tienen que aprender la manera como Jesucristo era en la Biblia. Es estar abierto a la respetar las diferentes antecedentes y pequeñas preferencias de los demás. Dios nos creó con como lo he dicho en un video, una huella diferente a todo mundo. Ni siquiera los gemelos tienen la misma huella. Somos individuales. Y si Dios nos creó individual, porque es que tú quieres poner a todo mundo como que tú eres un juez y quieres pasar juzgación, que cómo se tiene que mirar todo un cristiano, que cómo se tiene que mirar esto y el otro. ¿Cuántas personas Dios no usa? Y ha usado el evangelio y la sigue usando poderosamente, y algunos se visten con saco, algunos se visten con un jean, con una camiseta, y fluye la unción del Espíritu Santo de esas personas. Entonces, ¿por qué los fariseos y las religiosas y los chismosos quieren poner a una persona? Si Dios no lo hizo, dándonos una individual a cada uno. A mí me gusta andar mis pantalones rotos. No los llevo a la iglesia, pero me gusta andar mis pantalones rotos. Me gusta andar en camiseta. No me gusta andar con falda. No me gusta andar con vestido. Si me lo tengo que poner, me lo voy a poner, pero no me gusta. Y es mi preferencia. Y porque yo no lo ande, no significa que Dios, la unción que me ha dado, el preparatorio que me ha dado, las experiencias que he tenido y ¿cómo se dice? Y lo que he experimentado con el Señor, Él me lo va a quitar. ¿Por qué nos queremos volver, jueces de todo mundo? Cuando el único juez es Dios. Estar abierto a la individualidad de la persona. Dios no nos hizo iguales y es por una razón. Todos tenemos una huella, algo diferente que dar y presentar. Tal vez un pandillero con sus tatuajes, y aunque ya haya venido a Dios, tal vez esa persona, si yo entro a un lugar donde hay pandillas y el montón de gente tiene el tatuado del cuerpo, de la cabeza hasta los pies, y entras, tal vez no te lo vas a ganar. Dios sabe por qué hace las cosas. Y aunque ya es pasado, puede usar los tatuajes de nosotros. Tengo 9 tatuajes por todo el cuerpo. Ese es mi pasado. El último tatuaje que me hice fue en el 2008. Que fue de casualidad. Cristo.
que es un error, porque esto es lo que te enseña la Iglesia Católica, y ningún lado en la Biblia describe cómo Jesucristo se mira. Hasta esto es mentira. Pero fue mi último tatuaje en el 2008. Y de ahí cuando vine a los caminos después, 2016, por ahí, 2017 más ahí, el Señor comenzó ¿cómo se dice? A trabajar en mi corazón. Pero no todo era la gente apuntándome y diciéndome, esto es malo, esto es malo, esto es malo. Como la gente quiere tomar ¿cómo decir? El lugar del Espíritu Santo. El Espíritu, tú pones la semilla, tú le dices a la persona algo y ya, camina para la otra persona, camina para la otra persona. Tu trabajo en la Biblia no dice que es poner la semilla y esperar que reviente esa semillita. No, ese es el trabajo del Espíritu Santo. No quieres hacer el trabajo del Espíritu Santo. Por eso es que eran religiosos, fariseos y chismosos. Muchas personas, a veces el saco y los vestidos y la falda no los deja entrar a lugares donde el Señor quiere que entren. Porque se han llenado de mucho, y yo respeto a mis hermanas que son, y lo voy a decir con mucha delicadeza, respeto a mis hermanas y a mis hermanos que andan con saco, que andan bien vestidos, con sus vestiditos bien bonitos, con sus falditas bien arregladas, las respeto. Respeto a las que se visten así porque Dios les ha dicho que se vistan así. Ha habido una convicción en el corazón de ellas para el Señor. Y Dios quiere que trabajen así para Él. Pero esas hermanas no andan apoyando ni andan esforzando a nadie más. Y sin embargo son las hermanas que dan más amor a otras personas. Esas son las personas que yo puedo respetar. Las que a veces me he referido en muchos videos son las que miro normalmente muy diario, que andan ahí. Y cuando tú comienzas a hacer una conversación en un supermercado o algo de Cristo, te das cuenta que no es pura apariencia. Porque en el hablar, la manera como le hablan ahí mismo a sus hijos, la manera que dicen, como le hablan a veces a su esposo ahí mismo, cuando lo llaman, como le hablan y todo, te das cuenta que ese es el tipo de hermanitas que yo me he referido. No las hermanitas que están santificadas de verdad por el poder del Espíritu Santo. Y hombres que andan ahí ensacados todo el tiempo, pero están fluyendo con el Espíritu Santo. No esos que no están en la esquina todos, metidos así y vestidos así. Y se toma 2 segundos para tú hacer una conversación con una persona y el Espíritu Santo te revele que ahí no hay nada de él. Porque el Espíritu Santo puede revelarte el Espíritu Santo de otra persona. Y dale un poquito, haz una conversación por 10 minutos con una persona. Habla de cualquier cosa. Porque la vida de una relación con una persona tiene que fluir en todo sentido. Tus conversaciones tiene que haber algo de Cristo en todo. Tiene que reflejar algo. No construir barreras adicionales para evitar que la gente se acerque a Dios, que es lo que hacen muchas personas religiosas y fariseos. Impiden que la gente sincera venga a los pies de Dios. Vamos a ir a Mateo 18:6 y dice, pero quien haga pecar a uno de estos pequeños que cree en mí, sería mejor para él tener una gran piedra de molino colgada alrededor de su cuello y que se ahogará en las profundidades del mar. Pon atención a esto, dice. Este versículo es una advertencia de Jesús a aquellos que no se procuran por los vulnerables. Transmite la idea de que ofender o maltratar a un discípulo es peor que soportar cualquier castigo temporal. La frase molino alrededor del cuello a veces es usada para describir algo que es muy oneroso o problemático. La piedra de molino era una piedra pesada que era tirada por un burro para triturar el grano. Era una señal segura de muerte, ya que la piedra y cualquier persona adherida a ella se hundirían y nunca volverían a subir. El ahogamiento era una forma de ejecución en el mundo antiguo y era especialmente aterrador para los judíos. El versículo podría interpretar para significar que los cristianos deberían
Ser consciente de cómo sus acciones afectan a los demás. Ser chismoso, estar en la discordia de tus hermanos, de lo que estás poniendo. ¿Por qué? Porque otras personas están viendo todo eso. Estás siendo ejemplo con tus malas acciones. Ya leímos lo que son los frutos del Espíritu Santo al principio del video, que eso es lo que Dios odia, el chisme, la contienda, todo esto. Esos son los versículos bíblicos que te tienes que aprender. Si eres una persona que practica, si eres farisea, si eres un chismoso y si eres un religioso. Esos son los versículos bíblicos que tienes que aprenderte de memoria y pedirle a Dios que te ayude a cambiar para que no sigas siendo piedra de tropiezo. Tienes que ser, en vez de ser esas cosas, tienes que ser una influencia positiva en la vida de los demás. Que era el mensaje que Jesucristo andaba. Él regañaba a la gente, pero lo hacía de una manera, no golpeando a la gente, no golpeando al pueblo de Dios para que después ni siquiera se atrevieran a regresar. Tienes que ser una influencia positiva para tu comunidad, para tu casa, sobre todo, porque muchos están queriendo ministrar. Y si Dios nos permitiera entrar en las casas de muchos de ellos, lo que tienen es un desorden horrible. La esposa rebelde, el esposo rebelde, los hijos malcriados, cómo se comportan en los trabajos, que no son, si Dios nos pudiera permitir ver muchas de estas personas, no viven lo que publican en las redes sociales. Tienen que ayudar más bien, en vez de dar problemas, tienen que ayudar a crecer espiritualmente a otras personas. Evitar a otras personas que pequen es lo que significa mucho estas cosas que puede este versículo. Confiesa todo lo que has hecho mal y busca y pide el perdón de Dios por todas las cosas que has hecho contra el pueblo de Dios, contra el pueblo. Has actuado en contra de su reino cuando actúas así, porque tú eres un representante del Señor, ya no eres tú individual. Tienes el Espíritu Santo adentro tuyo. Eres parte del cuerpo de Cristo. Ya no tú no te manejas sola. Ya no tú no haces lo que tú quieres. Ya no tú no te gobiernas. Tienes que ser dirigido por el Espíritu Santo. Vamos a ir a Mateo 7:2 y dice: de la misma manera que juzgas los demás, serás juzgado. Básicamente este versículo bíblico se refiere a lo que juzgan con dureza. Porque podemos juzgar, en muchos otros versículos bíblicos dice que juzgar con conocimiento y discernimiento se puede hacer. Este versículo es parte de las enseñanzas de Jesús sobre el sermón de la montaña, donde enfatizaba la importancia de no ser hipócrita al juzgar a otros, de mirar nuestro propio pecadito, nuestros comportamientos antes de estar metidos en las otras personas mucho. Es una advertencia contra juzgar a los demás con un ojo crítico, ya que Dios te juzgará usando el mismo estándar que usas para juzgar a los demás. Después, espérate. Quiero buscar esto en español, no lo busqué, espérate. La santidad no es un código de vestimenta, sino es una cuestión del corazón. Y pauso para que esto penetre. La santidad no es un código de vestimenta, pero es una cuestión del corazón. Y es por eso que Dios mira el corazón. Él no mira la apariencia de un hombre o de una mujer. Otra pausa para que eso entre profundamente. ¿Y quién te dejó, que estábamos hablando, como de juez? Culpable, no hizo esto, no lo hizo. Tú no eres juez de nadie. Ese es el trabajo que le pertenece a Dios.
El papel de Dios como el juez supremo, no tú. Él es el que decide quién es el culpable. Y aún así encontramos misericordia a través de Él. Vamos a ir, que ya vamos a 40 minutos, pero sabía ya antemano que esto se iba a demorar un poco. Dame un segundo. Ok. Esto te lo voy a leer rapidísimo, que te recomiendo que cojas un lapicero y lo leas, porque son cosas que Dios quiere confrontar en tu corazón. Mateo 7:3 y dice, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas ver la guía que está en tu propio ojo? Que es lo mismo. Necesitamos a veces examinarnos un poquito más profundo, que en vez de estar mirando qué es lo que está haciendo fulanito, Pepito, Juanita, y decir en las oraciones de nosotros, Señor, ¿cómo puedo yo representarte mejor al reino? ¿Qué hay en mí, Señor, que no te agrade? Créelo que cuando tú comienzas a orar, Dios te va a sacar el montón de pujas que ni te las has podido ver tú mismo, ni yo misma. Esas son las oraciones que tienes que estar orando. Lucas 12:48 dice, mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todos aquel quien se haya dado mucho, mucho se les demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. No trates mucho de sentirte muy importante el evangelio, no trates mucho de hacer muchas cosas y verte como una persona que tiene un título de doctorado, ha ido a la universidad esta cristiana, que se sabe la Biblia. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú tratas de mirarte así, miramos en este versículo que entre más títulos tengas y entre más conocimiento tú tengas, más peor vas a ser juzgado. Son las cosas que estás haciendo para golpear más al pueblo de Cristo, tú vas a ser más juzgado peor. Mateo 18, del 12 al 14 dice, ¿qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas? ¿No deja las 99 y va por las montes a buscar la que había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarrilaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierde uno de estos pequeños. Así estabas tú perdido, así estaba yo perdida. Y sin embargo, Él dejó todas las 99 para venirnos a buscar en la misericordia de Él. Y qué misericordia, como lo dije ayer en el poquito de video, pero dije que lo ibas a tomar ahora. Qué misericordia tú le estás enseñando a otras personas. Cuando tú tuviste misericordia, Dios te dio misericordia a ti. Pero se te olvidaron los caminos, como lo dijimos ayer. ¿Cuánto tiempo Dios tuvo que obrar en ti para que pudieras producir un poquitico de fruto? Un poquitico de fruto, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo se demoró? ¿Cuánto tiempo tú crees que se va a demorar a otras personas también que tal vez han tenido más traumas que tú, más problemas que tú, y obviamente se les va a hacer un poquito más difícil también? Y no sabemos la manera que también Dios está obrando en la vida de esas personas también. No sabemos qué es lo que Dios está haciendo. Y como no sabemos el corazón de Dios, no podemos entrar ahí a meter mano a lo que Dios puede estar trabajando y obrando en una persona. Que no se te olvide la gracia y la misericordia que Dios te dio, porque es para que tú la des. Ese es tener el corazón de Cristo. No apartar a las ovejas dando chisme. Que si un hermano o una hermana viene a decirte, estoy batallando la pornografía, estoy batallando con un problema en mi casa, mi esposo me pega o mis hijos son rebeldes, es para que tú no seas el periódico de toda la iglesia. Pero para que lo lleves entre tú y Dios, solamente tú lo lleves a tu hermana o tu hermano en el trono, en tu intercesión entre tú y el Padre. Señor, este hermano me confesó que está en la pornografía, Señor, que se le hace difícil y se siente quebrantado porque no quiere hacer esto a su esposa, no quiere hacer esto el otro. Señor, yo te pido que toques el corazón, Señor Espíritu Santo, dale
control, dominio propio. Eso es lo que tú tienes que hacer. Y muchas personas, los chismosos, los religiosos y los fariseos, van y son el periódico de, de las cosas que se tuvieron que dejar en intercesión y oración. Y peor, las personas que se dejan usar escuchando esos chismes son las peores todavía. Porque ahí, si tú le pones un paro a un chismoso y cuando te vengan, le cae de sorpresa, y ese chismoso que viene a decirte algo, tú le dices, hermana, no está correcto, hermano, que tú hables así de tu hermano. ¿Tú sabes qué? Vamos ahorita, vamos a las dos. Como la palabra del Señor dice que donde dos o más están ahí, en la presencia de Dios está. En mejor de estar usted repartiéndolo, porque si usted me lo está repartiendo a mí, significa que va a ir a otra persona y se lo va a decir, o ya se lo ha dicho. Hermana, déjeme tomar esta oportunidad, que somos dos aquí, y vamos a llevarlo ahorita al trono de Dios. Eso es lo que debes estar haciendo. Efesios 6:18 dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Tienes que estar orando por las personas en vez de estarlas publicando, en vez de estar mandando mensajitos, en vez de ser ¿cómo se dice? Que lo busqué. En vez de ser estar acosando a la gente cibernéticamente, por estar haciendo en realidad la verdadera obra de Dios. Porque estamos ocupados haciendo esto aparte que tal vez hay otras cosas que hacer. En cambio, las otras, fariseos, los chismosos y los religiosos están ocupados, pero tienen un desorden en su casa, con su matrimonio, con sus hijos, en sus trabajos. Entonces, la distracción de ellos es venir y provocar más problemas para el reino de Dios. Porque no es para mí, nosotros los que estamos siguiendo esto para avanzar el reino de Dios. Efesios 4:32 dice, antes ser benignos unos con otros y misericordiosos, perdonados unos a otros, como Dios también os ha perdonado a vosotros en Cristo, que es lo mismo que te estaba diciendo anteriormente. ¿Dónde está el momento donde tú te acuerdas que el Señor tuvo misericordia de ti? Te dio tiempito para que te arreglaras un poco y te quitaras la suciedad y el barro que tenías con que habíamos venido. Para que ya la gente, cuando fuéramos y publicáramos que somos cristianos, ¿verdad? Que venimos ya a los caminos de Dios, que nos puedan ver con un poco de fruto. ¿Dónde está la misericordia que tú estás enseñándole a tu hermano o a tu hermana? Ayudarlo a levantarse, lo que si se cayó, en vez de destrozarlo como una carnada. Hermana, yo voy a hacer un ayuno, voy a levantar un ayuno por ti. Me voy a sacrificar 3 días de no comer. Quiero que tengas una victoria. Quiero que tu ministerio fluya mejor que el mío. Cuando tú oyes a personas en realidad así, decir así, quiero que tú prosperes más que yo. Esas palabras solo pueden fluir de una persona que está en la presencia de Dios. Porque sabe su identidad, ha crecido, ha aprendido, ha sanado. Y sabe muy bien que si Dios te bendice a esa persona, me va a bendecir a mí también. Y la bendición de esa persona no va a ser igual a mi bendición. Entonces no hay preocupación ahí. Si lo bendice a esa persona con una casa, a mí me bendice tal vez con un carro, o me bendice tal vez con algo físico, pero me bendice tal vez, mi deseo tal vez es tener más dones espirituales. Y tal vez que por eso tal vez mi fruto físicamente no se mire mucho como tal vez otra persona. Tal vez mi deseo más es tener otros frutos del Espíritu Santo que tal vez sienta que yo no fluya. Dice, desea los dones, desea los dones. No todos de nosotros a veces queremos cosas físicas. ¿Por qué? Porque yo sé que nada me voy a llevar. ¿Y de qué me sirve llenarme de un carro? Necesito un carro, quiero un carro, que Dios me lo dé. Pero no más importancia a yo hacer el trabajo de que cuando la gente me mire y si Él me está demandando y preparando para ir a evangelizar, para ir a esto y el otro, yo quiero fluir en tener más dones. So que no se te olvide la misericordia que el Señor te dio para representarla y regalársela a otros. Ese es el mejor amor que puedes darle a otras personas. No los versículos bíblicos y golpearlos así. Es como que andas con una Biblia ambulante en tu boca haciendo esto a la pobre gente. Salmo 19:14 dice, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Esa es la oración que tenemos que tener muchos.
Limpia esta boca, Señor, que cuando yo vaya a hablar, voy a dar un mensaje o voy a decir algo, voy a corregir a una persona, de qué manera tú lo harías, Señor. Incluso hasta las palabras y cómo lo decimos, Él te puede cambiar, dando el mismo mensaje y haciendo una impresión, lo mismo. Colosenses 3:15 dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo. Somos un solo cuerpo con diferentes partes. Tú tienes el brazo, yo tengo el ojo, el hermano tiene la pierna derecha, el otro la pierna izquierda. Es lo que describe la Biblia. A la que asimismo fuimos llamados en un solo cuerpo y ser agradecidos. ¿Por qué traer dificultad para el reino de Dios? Uno de Pedro de 3:8-9 dice, una buena conciencia, dice arriba. Finalmente, seos todos de un mismo sentir, compasivos, amados, fraternalmente misericordiosos, amigables, no se devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendecido, sabiendo que fuiste llamado para heredar bendiciones. Otros frutos que podemos ver, características, cómo parecernos a Cristo. Mateo 9:11 del 13, esto es como un 9:11. Cuando lo leí, cuando vieron esto los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprender lo que significa misericordia, quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Muchos de ustedes lo que están haciendo es apartando a los nuevos bebés que quieren venir a Cristo. Porque se les ha olvidado la misericordia que el Señor les dio. Y se vuelven fariseos. Todo a Jesús lo acusaban los fariseos. Y te invito a que busques todos los versículos bíblicos donde todos los fariseos confrontaban a Jesús. ¿Y qué era lo que confrontaban? ¿Qué era lo que le confrontaban a él? Tienes una pequeña tarea ahí. Salmo 105:15. No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Y eso es ungida, gente elegida por Dios y los profetas. Dios ha elegido a mucha gente en estos tiempos. Y como lo dije ayer, ya Dios se ha cansado de la gente que se diga que tiene títulos, que tiene un doctorado, que tiene, que ha ido ¿cómo se dice?, al ministerio, un bachillerato de la iglesia, otro esto aquí, se saben toda la Biblia, se han leído 3 veces, 4 o 5 veces la Biblia, se saben los versículos bíblicos. Dios no está interesado en eso. Ahora Él está probando los hermanos de los hermanos. He's testing the heart and he's separating the brethren from the brethren. Está separando una separación, como lo dije ayer en el video de Trump. Y todo lo que pasó con Trump fue espiritual. So, si no has mirado el video, entra a ese video porque va junto con este video. De ver más allá de tus ojos carnales, que no los puedes ver y no los puedes, están nublados con tanta tontera que miras en la televisión. No hay santidad en estos ojos y por eso no pueden ver más allá espiritual. ¿Qué es lo que está hablando Dios? ¿Qué es lo que está diciendo a través de esta mujer mundana? ¿Qué es lo que está diciendo Dios a través de este hombre mundano? De esta roquera, de esta mujer que se viste así, pero hay una palabra y hay una unción en ella. En ese hombre que está ahí con sus sandalias y su jean roto. Anda caminando como un pobretón, pero está fluyendo en la unción de Dios y tiene una cobertura a través del Espíritu Santo y de Dios que lo respalda. Por eso es muy importante no estar juzgando cómo un hermano o hermana se miran. Porque ya Dios está llevando a mucha gente de atrás que ha estado en el secreto y ahora está cambiando de posición. Hay un cambio de posición en la atmósfera. Los Saúl están quedando ahí abajo y Dios está trayendo ahora el tiempo de los David que se han estado preparando todos estos tiempos. Ya no es cuánto tiempo tú has estado calentando un asiento en la iglesia, 30 años ahí no has aprendido, no tienes fruto. Viene uno nuevo, se sienta 2 o 3 semanas, recibe a Dios de corazón y fluye hasta tal vez en los dones que tú no has fluido en 30 años o 20 años sentado ahí calentando un asiento. Esas son las personas que Dios está haciendo tremendas cosas ahora. Y lo podemos ver, si tienes ojos espirituales te vas a dar cuenta. Fíjate, te invito a que te fijes a las personas que tienes alrededor.
Y fíjate mucho en los bebés en Cristo que están viniendo, qué rápido están creciendo, porque tienen un hambre, sinceramente por Dios, tienen un corazón dado al Señor, que Dios los ha apartado para estos momentos. Hablamos de sueños y visiones, que muchos dicen que Dios no da sueños y visiones, ¿verdad? Muchos dicen advertencias, que mucha gente no se mueve en lo profético. Claro que sí. Te di un montón de versículos bíblicos ayer, te di como 7 o 8 que los podías buscar y te leí 2 también. ¿Por qué? Porque Dios está hablando a su pueblo, pero está hablando cosas divinas y secretas, como dimos un versículo bíblico también, que Él habla cosas secretas a quién, a sus reyes. ¿Quién son sus reyes? Que Él consideraba sus sacerdotes. ¿Qué posición tenemos nosotros como sacerdotes, verdad? Hay un versículo bíblico que nos dice también, cuando somos verdaderos hijos de Él, y te metes en la Biblia y te comes vamos a decir, espérate, te comes tal vez un pasaje bíblico y lo comienzas a romper y Dios comienza a darte cosas secretas y lo comienzas a escribir en tu Biblia, en tu nota, y eso es de relación, eso no es nada de religión. La religión es la que aparta, la religión es todo lo que hace, todo lo que te acaba de escribir. Por ejemplo, ¿qué proyectos estás haciendo para la obra de Dios? ¿Qué estás haciendo para tu casa, para tu esposo, para tus hijos? ¿Qué le estás enseñando la palabra de Dios? ¿Dónde estás sacando tiempo? Aparte que trabajas, en vez de ver tantos videos también. Y aunque no seas una persona que acuse de ver tantos videos tampoco. En vez de estar en la presencia de Dios, en vez de decir a tu esposa, ven, vamos amor, vamos a estar 10 minutos, te voy a enseñar, vamos a ver juntos este versículo bíblico. Te lo enseño, dame tu opinión. Ahí la estás bañando, ahí estás haciendo el trabajo que Dios te dejó a ti, hombre. A tus hijos. ¿Dónde está el tiempo que le estás dando a tus hijos para decir como familia, media hora todos los días, o los sábados, los domingos que tenga, vamos a hacer una hora, vamos a mirar una película juntos, y estas son cosas que no se tienen que gastar ni dinero ni nada. ¿Dónde estás haciendo eso para tu familia? Que es tu primer ministerio. Antes de que andes señalando a todo el mundo, tienes familia. Y aunque no seas una persona que no tiene hijos y no tenga esposo, tienes un primo, tienes una tía, tienes un abuelo, tienes familiares a quien tienes que estar ahí metiendo en oración, ir a visitar, cómo están esto y el otro. Tienes trabajo. Ahí es donde están los fariseos, ahí es donde están los chismosos y ahí es donde están los religiosos. Y este video es para ustedes, confrontarlos a ustedes, que están siendo piedra de tropiezo. Y te dejo con esa, Salmo 105:15, no toques a los ungidos de Dios. Porque por la misericordia de Dios ha querido corregir a muchos de ustedes y no han querido escuchar la corrección del Señor. 2020-25 van a mirar a muchas personas y van a oír muchas cosas. Personas que tenían la lengua de una culebra en dos. Se hacían hacerse cristianos y hacían el trabajo de Satanás. Van a oír muchas cosas. Cómo Dios está castigando a muchas personas. Porque han querido meter mucho mano a mucha gente ungida. Y mucha gente ungida han sufrido. Porque se lo hemos dejado en las manos a Dios. Él es mi defensor. Él es el que pelea por mí. Él esto y el otro. Y porque se lo hemos dejado a Él, ahora viene entonces Dios haciendo lo que tiene que hacer con esas personas. No vayas a caer en una corrección del Señor. Porque una corrección del Señor no es muy agradable. Duele. Y a veces trae muchas pérdidas físicas a la vida de una persona cuando te metes a un ungido de Él. Aprende a no juzgar a una persona por sus pantalones rotos, por su camisa, cómo se mire. Dios no está tan interesado en eso, que Él le place a usar a muchas personas así. Entonces, ¿quién eres tú para ir contra la obra de Dios? ¿Quién eres tú para ir contra un escogido que Dios ha seleccionado, ha protegido y camina con el favor de Dios? Aprende a tener la unción que tenía David, que lo dijimos ayer en el video de Trump. La unción que tenía David era respetar el mandato de otro ungido, aunque ya sabía que él era el reemplazo de ese ungido. Pero tenía una inteligencia de respetarlo. ¿Por qué? Porque en algún tiempo esa persona Dios la escogió. Y porque Dios la escogió, hubo un respeto. Aunque ya sabía que ya Dios no estaba con él. Y tuvo tiempo de matarlo físicamente.
Y ahora muchos de ustedes tienen la oportunidad tal vez de hacer muchas cosas aquí y Dios te dice a tu corazón, déjalo en paz, eso es trabajo mío. Tu trabajo y el mío es poner la semilla. Yo pongo la semilla y camino para el otro lado. Voy poniendo otra semillita y voy para el otro lado y voy poniendo semillitas. Esas son las semillitas. Ni Jesús hacía de torpezar a la gente y maltratar a la gente hasta que esa semilla se reventara. Él iba, si te miras y lees tu Biblia, él iba de sitio en sitio, iba repartiendo, se movía de un lugar para otro, se movía de un lugar para otro. Él no se quedaba en un lugar. Si el trabajo de nosotros es poner la semilla, ¿de quién es el trabajo de hacer el cambio? No tú ni yo. El cambio es el Espíritu Santo. Y como tú no sabes qué es lo que está trabajando el Espíritu Santo a través de esa persona o hasta qué punto Dios es agradable con esa persona, que tal vez en esa área, tal vez el Señor no le está requiriendo a esa persona que cambie en eso. Dios está satisfecho con esa manera de esa persona. Porque tú vas a venir a golpear, porque tú vas a venir a poner tus reglas. Que muchas reglas son hechas por hombres porque no es ni bíblico. Más adelante, en 2 semanas o 3 semanas, porque tengo videos llenos por 3 semanas. Cada papelito de estos son las 3 semanas que tengo lleno ya los videos que el Señor me pone a dar. Después de 3 semanas viene un video bien para lo que dicen los aretes bíblicos. Vamos a escribir eso, que muchos ustedes van a estar interesados, y vamos a tocar un video un poco fuerte para lo que es la religión católica. Y vamos a venir con mucho amor, pero confrontando eso bíblicamente, que muchos van a estar interesados en eso como en 3 semanas. Yo vengo de ser católica, lo practiqué por mis abuelos pequeña, te lo voy a poner de un punto de vista y bíblicamente vamos a discutir qué es lo que dice la Biblia de las, ¿cómo te digo? No las mañas, perdón, ¿cómo es que se dice? De las costumbres católicas que se practican, que muchas no son ni siquiera bíblicas en absoluto. Lo que ponen es un montón de leyes, esto y el otro, y lo que te van a llevar es al infierno. Porque mucho de esto lo que no te enseñan, ni siquiera te enseñan a tener intimidad con el Espíritu Santo. Te están robando los mejores secretos para tú entrar en lo íntimo de la presencia de Dios. No sigas y seas piedra de tropiezo para el reino de Dios, siendo un chismoso, un religioso y un fariseo. Hay mucho en ti y en mí que cuando yo voy a orar, yo digo, Señor, cámbiame. ¿Qué es lo que no te gusta de mí, Señor? Que puedo ser piedra de tropiezo. Esas son las oraciones que tienes que comenzar a orar, para que tú no seas piedra de tropiezo a otra persona. Y maltratando, que más bien no vas a dejar que los bebés vengan y te den muchos versículos bíblicos, que son muchos versículos bíblicos, ojalá que confronten tu corazón y te den miedo. Miedo de reverencia al Señor. Y miedo que estás usurpando. Estás queriendo lugar, tener el lugar que le pertenece al Espíritu Santo. Estás queriendo tomar el lugar y no te corresponde. Y necesitas arrepentirte. Porque ese es el trabajo del Espíritu Santo. El tuyo es poner la semilla. Y de vez en cuando, como lo he dicho, hacer una corrección. Porque sí, es bíblico también corregir a una persona. Pero no andar de página en página corrigiendo a todo el mundo. Ese no es tu trabajo. El último juez que da la última palabra en nuestra vida por misericordia y establece. Hay un rey que se iba a morir y algo este o el otro, me acuerdo el nombre ahorita, y le extendió, creo que fueron 10 o 15 años más de vida. ¿Por qué? Porque le place a Dios hacer lo que Él quiere con el ser humano. Pero lo que pasa es que no lees Biblia, y si la lees, porque eres un fariseo y te sabes la Biblia de arriba para abajo, estás escogiendo solo los versículos que te convienen, los que no te aplican a ti. Por eso es que no has sentido todavía el golpecito del Espíritu Santo, porque estás escogiendo lo que te conviene a ti y lo que no te conviene se lo estás tirando a tus hermanos. Eso es hipocresía. Un fariseo, un religioso y un chismoso. Te dejo con este video, que haya sido de mucha bendición para ti. Es video para confrontarte con mucho amor. Muchos de nosotros ya hemos pasado, ya el Señor nos ha jalado las orejas. Y por eso podemos venir ahora hablando estos videos, porque ya hemos sido confrontados nosotros mismos. Yo era una persona bien chismosa. Si me hubieras conocido 10 años para atrás,
Si había algo y alguien estaba chismoseando, a mí me mirabas como en la primera fila. Y el Señor comenzó a trabajar eso en mis primeros tiempos, cuando yo vine a los caminos de Cristo. Y esto que te estoy hablando fue confrontado en mí para yo poder ahora dar un mensaje. Y no ser como una farisea o una hipócrita. Porque aun cuando uno va al trabajo o algo, es difícil a veces. Si estás en un grupo de personas y compañeros del trabajo y todo el mundo está sentado y comiendo lunch, por ejemplo, y están hablando de todo el mundo, a veces me ponían mis cosas en el oído y me preguntaban una opinión y decía, oh, no tengo nada que decir. El Señor te va a dar las palabras que tú tienes que decir y no tienes que ser grosera con la gente, pero tampoco tienes que practicarlo tampoco. Ese es un verdadero cambio. Y no soy perfecta y voy a cometer errores, pero cuando me vuelvo a salir de mí, el Espíritu Santo me hace esto. Pero yo, solo puedo oír su corrección en una profundidad de intimidad con Él. Mientras yo tenga religión con Él, no vas a poder sentir que el Espíritu Santo te corrige de nada. Por eso es que muchos andan como que no sienten corrección de nada. La sienten para todo el mundo. El Señor me dio palabra para ti, me dio palabra para ti. ¿Y qué palabra te dio el Señor a ti? Nunca encuentran palabra para ellos mismos o corrección para ellos mismos. Todo es para el pueblo de Dios. Creen que esa hora que van al domingo a la iglesia y calentaron ese asiento porque, esta es mi iglesia de hace 20 años y de 20 años no has producido fruto. Que viene un bebé en Cristo que está 3 meses y sabe más que tú en carácter, no por lo que sepa de la Biblia, sino en carácter, cómo comportarse, cómo recibir esto, cómo es pueblo de Dios. Necesitamos crecer para no ser una piedra de tropiezo para muchos bebés que quieren venir en Cristo en estas temporadas. Mira el mensaje de Trump y esto va así junto. Te quiero mucho como tu hermana en Cristo, que sea de bendición, sigue en la presencia de Dios y dando fruto con tu comportamiento. Bye bye.